Bien, saludamos al doctor Efraín, que está aquí en cabina. El doctor es neurocirujano, así que le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Efraín Polar, ¿no? Efraín Felipe Polar, neurocirujano. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Betel Radio. Estamos muy bien y muy agradecidos y encantados de estar acá. Qué bueno, doctor, tenerlo nuevamente con nosotros y vamos ya. No sé si sueltan los números para... Sí, ya están llamando, me dicen, nomás tiene que acelerar con las preguntas. Tremendo, tremendo. Bueno, doctor, hemos estado escuchando algunas generalidades sobre el tema de la meningitis, que es la inflamación de la cubierta que protege nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central. Sin embargo, a ver, en nuestro medio, o si también esto va de la mano con la estadística mundial, en cuanto a la frecuencia del agente causal, ¿más es por un tema viral, doctor, o por un tema bacteriano? Bueno, en el Perú prácticamente las estadísticas son muy pocas, muy escasas. Sin embargo, en determinados hospitales que tienen relación con el sistema nervioso, entonces se ve que como a Lima ha venido una muy buena cantidad de personas de fuera, ya sea de las provincias de la costa o de la sierra, y también de la selva por motivos harto conocidos. Entonces, aparentemente esto ha incrementado la frecuencia de meningitis en nuestro medio. Ajá. Y yo pienso que conforme la población se va haciendo cargo de los nuevos conocimientos y la mayor cantidad de médicos que tenemos, esto es más fácil de reconocer, más fácil de llegar hacia los médicos y más fácil de resolver. Aunque, como hemos escuchado, hay una meningitis muy especial. Es la que se produce cuando un niño o un adulto está nadando en los sitios de aguas retenidas, que tienen hongos, musgos, una serie de cosas. Entonces, que puede ser en un río, por ejemplo, un lago. Claro, el recodo de un río, por una ejemplo. Posita, como se dice, ¿no? Sí, y eso puede producir que el germen ingresa por las fosas nasales y el ingreso es muy fácil hacia el cerebro, provocando una meningitis o, como generalmente debe tenerse en cuenta, una meningoencefalitis. Y el tratamiento, como hemos escuchado, tiene que ser sumamente veloz. Tiene que ser sumamente veloz y el reconocimiento debe partir, como en toda enfermedad, por la anamnesis, o sea, el conversar con los familiares, con el mismo paciente y saber exactamente qué es lo que le ocurrió inmediatamente y un poco antes de haber llegado al médico, digamos. O sea, necesitamos datos que nos proporcionen. O sea, exacto. Bueno, si fuera posible, porque a veces no tenemos, digamos, esa suerte de que nos puedan dar datos y simplemente nos vamos por el cuadro clínico. Exactamente. ¿No? Tenemos preguntas del público, doctor. ¿Le parece? Si resolvemos algunas dudas. Es Leonel desde Ica. Leonel, ¿cuál es tu pregunta? El doctor Efraín Polar te escucha. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi pregunta, yo estoy escuchando radio, mi pregunta si podrías hablar un poquito más alto, si fueras tan amable. Doctor, mi pregunta va relacionada a que yo no sé si me que baje volumen. Sí, no se entiende muy bien. A ver por interno si podemos tomarle la pregunta. En todo caso, a nuestro oyente le escribimos la pregunta y se la podría bajar el volumen de repente. O que creo que es un problema de la línea ya, ¿no? Ahí nos dicen en controles qué pasó con esa llamadita. Pero en todo caso, Leonel, no te preocupes que vamos a tomar tu pregunta. ¿De acuerdo, Irma? Tomamos la pregunta de Leonel. Y si tenemos otra llamadita, dice, no sabe... tiene un fuerte dolor de cabeza, ¿no? Nos van a pasar la pregunta por interno y seguimos con el desarrollo del programa. Sí, bueno, había algo que agregar, ¿no, doctor? Que quedó ahí en el tintero. ¿Ya? Había algo que agregar sobre el tema estadístico de las meningitis. Sobre el tema estadístico, sí. Bueno, como decía, yo pienso que a pesar de todo está incrementándose. ¿Por qué? Porque tenemos muchos factores en contra
de la salud en general en nuestros países y en el mundo entero. Por ejemplo, muchas personas limpian con petróleo o algo parecido los pisos de madera. Y el constante contacto hace lo que se llama una meningitis aséptica o, si quieren, química. Entonces, la anamnesis nos da el resultado. Tuve algunos pacientes que han venido de fuera de Lima y con una ausencia de diagnóstico. Sin embargo, una anamnesis, o sea, una pregunta al paciente, da un claro índice de qué pasó y cuál es la solución. Conociendo el problema, la solución puede ser muy fácil. Y ese dato, doctor Polar, epidemiológico, de anamnesis, por ejemplo, en este caso especial de este tema químico, ¿cómo es el mecanismo ahí? Es muy fácil. Provoca una irritación de las fosas nasales en forma frecuente porque al momento de hacer el trabajo vamos pegados al suelo prácticamente. Y el petróleo, pues, por lo menos se usa en una cantidad grande, en un área de 6, 8 metros cuadrados o a veces mucho más. Y eso produjo en varios pacientes esta situación. ¿Hay que usar una mascarilla, algo así? Bueno, la verdad tendría que usarse otros elementos. Y en personas que son alérgicas podría usarse una mascarilla. Correcto. O sea que la vía es una vía directa de contaminación. Es una vía súper directa y muy rápida. Pero como no se conoce el diagnóstico, porque todo sale negativo, entonces se usa solamente sintomáticos. Pero la paciente o el paciente comienza a tener pérdida de fuerza, no tiene facilidad para caminar, tuvo todo el cuadro meningio, o sea, el síndrome meningio, que puede darse en cualquier tipo de problemas, tumores, parásitos, etcétera. Vamos a también recordar los síntomas, ¿no? Para que las personas estén atentas y en caso puedan haber inhalado alguno de estos productos o haber estado en contacto con agua que esté estancada y hayan podido contraer una bacteria, ¿no? A través de este líquido, puedan tener estos datos. Nos completaron la pregunta de nuestro amigo de Ica, que no se escuchó bien, nos escribieron y dicen que no sabe si es por un golpe, tuvo un golpe en la cabeza, pero tiene, parece, cuadros nerviosos, en lo cual quiere bañarse a cada rato, quiere dejar la ropa tirada, anda un poco, parece, como se dice, nervioso nuestro oyente, desde un cuadro irritable. ¿Es posible que un golpe fuerte en la cabeza genere esto? Bueno, es posible, pero como estamos diciendo, una buena anamnesis podría decirnos que es solamente así una concomitancia. Por ejemplo, yo le preguntaría si tiene otras molestias. Entonces, si tiene otras molestias, podría decírnosla, por ejemplo, si es posible ahora. De repente puede llamarnos por interno y completarlo. Pero bueno, en todo caso... Pues ahí sería como se dice, una penita, porque ahí sí es para hacerle algunas preguntas más. Sí, claro. Nos dicen en controles que vamos a reformular los números porque tenemos una línea que le hemos reemplazado por otro número, ¿cierto? Entonces, las líneas ahora son 613-1701 y 613-1709, nos dice Irma, para que nos llamen al 613-1701 y 613-1709. Si tienen Facebook, escríbanos un mensaje por inbox, búsquenos como Betel Radio y vamos a resolver sus dudas. Recuerden que el tema es meningitis, que es un tema tal vez no muy popularizado, pero que sí afecta a muchas personas y según estadísticas, doctor, dicen que entre el 20 al 50% de las personas infectadas pueden morir producto de una meningitis. ¿Es cierta esta estadística más o menos a nivel global, no? Claro, en el caso de las producidas por aguas, digamos, contaminadas con las aguas hervidas, la fatalidad es muy alta, la mortalidad es muy alta y es muy veloz. Pero actuando violentamente es posible que se salve el niño, generalmente son los niños traviesos, y pueden quedar con secuelas severas. Nos habló un poco de síntomas, doctor Arispe, ¿no? El doctor Polar. Sí, yo le estaba pidiendo al doctor, en la pregunta anterior, si por ejemplo, dentro de esta agente causal que podría ser un virus, o sea, si hubiera alguna diferencia entre el agente causal de un virus a una bacteria, ¿cómo? O sea, ¿es bastante similar o cómo podríamos reconocer, por ejemplo? Hay lo que se llama el síndrome meningio, que toma muchas causas. Muchas causas.
pueden ser todo tipo que habíamos escuchado antes. Entonces, todo depende de la anamnesis. ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzó? Claro. Por ejemplo, el señor llamó que tenía unas molestias, que no sabe si hubo un golpe previo. Ya. Entonces, lo más probable es que no haya tenido un golpe previo, porque uno se acuerda cuando Así le es. produce una sintomatología importante. Entonces, Pero yo le entonces un pregunto, golpe pues es moderado, fuerte, ¿no? Porque si no, ¿cómo no uno se se va, cómo acuerda se va a olvidar? siempre, ¿no? Claro. Si no se hubiera acordado y estaría mal, sería porque ha sufrido una lesión muy fuerte, muy Volví a delicada. llamar nuestro amigo de Ica para hacerle las preguntas ¿Ah, sí? del caso, ¿sí? ¿Volvió a llamar? Volví a llamar, está en línea. Ah, bueno, ojalá que Entonces, haya mejorado, ¿ah? Es nuestro amigo desde Ica, Leonel. Leonel, ¿cómo estás? Leonel, ¿no? Buenas tardes, ahora sí creo que te vamos a escuchar mejor. Buenas tardes, doctor. Sí, Ya. Leonel, cuéntanos tu caso. Mire, no sé si lo relacionado, pero yo estoy bastante preocupado y tengo un problema muy grave. O sea, Pero ¿qué otras molestias tienes? o sea, la parte del cuello se me ponen duros así, toda la parte del cuello Ya. ¿Qué otra cosa más? y aparte ya como el cuello y el pecho, o sea, el corazón como un poquito que me van dejando también como taquicardia así. Ya. Y ¿Qué otra molestia? ideas también de jalar ropa, como le dicen, amontonar una esquina, o sea, ideas de bañarme una hora, estar bastante jaboncillo. Fuera de eso, Esas son las que más esto. ya. Por ejemplo, a veces tienes ideas de querer huir, desaparecer, escapar, mandar al diablo a todo el mundo. Sí. Y a veces piensas nomás que, por ejemplo, cómo no me muero, cómo no se mueren, así. No, eso sí no. Eso no. ¿Tu carácter ha cambiado? Sí, ha cambiado bastante mi carácter. Tengo 42 años y ya tengo este problema de lo que tenía 18 años. No, pero ¿cómo ha cambiado tu carácter? O sea, se ha puesto todas las tardes me da pena. Ya era como un mes en las tardes me da mucha pena. O sea, antes eras tenías un poco de irritabilidad, de agresividad y ahora estás al revés. Sí, por esto al revés. Sí, ya. A veces tienes como hormiguitas que te caminan por el cuerpo, por la cabeza. En la cabeza sí me pica a veces, pero Sí. el cuerpo A veces te atoras, a veces me pica así la cabeza. a veces te atoras. ¿Ah? Sí, a veces como me ahogaba así. Eco, te ahogabas. Ya. Mira, A ver, la respuesta, atento, Leonel. Sí, ya. en realidad tienes que ir donde un neurólogo, lo más cercano que tengas, para que te haga una serie de exámenes. ¿Por qué le hizo esas preguntas, doctor? Y ¿no? las preguntas son porque Del picor, por ejemplo. una gran cantidad de peruanos tenemos relación con neurocisticercosis. En el Hospital Mogrovejo, como yo le llamo al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, entran diariamente 30 personas que se están medicinando y 20 personas nuevas. Échenle pluma y tenemos una cantidad enorme De neurocisticercosis. de neurocisticercosis. Estamos hablando de esto Y eso del le famoso produce, comer chanchito crudo y esto con el con- cisticerco. Sí, Todos esos síntomas increíbles, ¿no? ese es Es son un 5 síntomas dato capitales que yo he Lima, descrito Perú. en mis Esas investigaciones preguntas fueron Ajá. y que son absolutamente seguras. Pero también tiene que añadirse que un 30% de las neurocisticercosis en mis estudios van acompañados de toxoplasmosis, que es un parásito mundialmente distribuido. En cambio, la cisticercosis se ha quedado en los países que nos han mal administrados. No somos subdesarrollados, sino somos mal administrados. pésimamente administrados. Pésimamente Tenemos que hacer administrado. la pausa. Doctor, ha dado usted en el clavo. Esa palabra realmente es total, al 100% real. Mal administrado. Vamos a nuestra pausa informativa y volvemos. Oye, Tras sí, la muy pausa interesante para... retornamos con Hablemos de Salud. Cualquier persona puede contraer meningitis, pero es más común en las personas cuyos organismos tienen dificultades para combatir las infecciones. La meningitis puede avanzar rápidamente. Es por ello que debe buscar atención médica si tiene estos síntomas: una fiebre súbita,
un dolor de cabeza fuerte, una rigidez en el cuello. El tratamiento anticipado puede ayudarle a prevenir problemas graves, que incluye la muerte. Las vacunas pueden prevenir ciertas infecciones bacterianas que causan la meningitis. 6 de la tarde con 2 minutos, realmente muy Mira qué interesante lo que hemos estado hablando fuera de... Interesantísimo lo que hemos fuera de hablado micro. fuera de micrófonos y el no diagnóstico, sino las señales que ha encontrado el doctor de este tema tan preocupante, ¿no? Que son la alimentación y cómo, por ejemplo, comer chancho, un chancho en mal estado, un chancho mal cuidado puede generar Claro. este tema. Nos vamos a recordar los teléfonos 613-1701, 613-1709 para, 613-1701 y 613-1709, ¿cierto? 09, está bien. Sí, 09, 613-1701 y Claro, 613 para que participen. 1709. Tenemos un neurólogo muy reconocido, investigador aquí en cabina. Puede llamarnos para preguntarnos sobre meningitis, sobre golpes en la cabeza, sobre tal vez dolores de cabeza y sobre otros problemas como Parkinson, Alzheimer. El tema es meningitis, pero si tiene alguna otra pregunta que el doctor pueda ayudarnos, lo hará. Claro, Doctor. claro que sí. Hemos estado hablando con el doctor Polar sobre esta casuística que se va incrementando en el hospital donde trabaja, aquí en Lima, Perú, un hospital especializado donde está habiendo mucha frecuencia de personas que adquieren esta enfermedad llamada neurocisticercosis, ¿no? O sea, por comer carne cruda con un parásito, ¿no? Ujú. Con triquina. Tenemos una pregunta en Facebook. Sí, a De ver, adelante. René Fabián Quispe dice: buenas tardes, doctor, una pregunta, mi hijita tiene 1 mes y medio nacido y está teniendo, dice, muchas legañas en el ojo, ¿no? Dice, no sabe qué hacer, no sabe cómo curarlo, ese es un tema un poco más genérico, ¿no? Pero digamos que se le puede ayudar. Doctor. Bueno, primero, yo soy actualmente consultor de neurocirugía del Mogrovejo. Me gusta llamarlo así porque son 300 y tantos años que llevó ese nombre, Ahora es no es Instituto justo Nacional quitarle de- el nombre. Claro. Sí. Y las legañas las puede resolver muy bien el oftalmólogo. Es un poquito difícil porque generalmente es un bicho resistente a los antibióticos. Pero el oftalmólogo, quizá tal vez, me parece que no también tome puede ser el medidas por su pediatra. propia mano, ¿no? Claro, podría ser que resuelve el problema. Tenemos llamadas, es Luisa desde el Santa, ¿no? Luisa desde el Santa, ¿sí? Así se llama el lugar. Luisa, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes bajar el volumen de tu radio, por favor? Quería preguntarle al doctor. Adelante. Sí. Adelante. Ya, yo quería preguntarle al doctor, mire, mi niño tiene 9 años, va a ser operado de displasia de cadera, pero él tiene un edema cerebral. Yo quería saber si lo afecta la anestesia o no. ¿Sí lo que? Lo van a operar de la Afecta- cadera y tiene un edema cerebral. Quiere saber si la anestesia puede ser peligrosa. Bueno, súper peligrosa. Primero tiene que resolver el edema cerebral y después ver lo de la cadera. Ujú, así que ya sabes. Así de directa la respuesta estimada, amiga. Mónica- Primero resolver el problema de la hinchazón del cerebro, del edema cerebral. Mónica de los Olivos. Mónica, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas Sí, tardes. Mi pregunta es que la semana pasada un sobrino de 6 mesecitos ha fallecido precisamente por las meningitis, pero anteriormente los médicos tuvo una fiebre intensa solamente de 4 días, que ningún médico dieron el porqué de la fiebre hasta que falleció. Y yo quiero saber a causa de que de repente por la humedad que hay en la habitación de los padres, ¿podría ser eso? Causas, doctor. Bueno, Ok, las vamos a causas de responder. la meningitis, sobre todo en los bebés más graves, son múltiples. La única manera de hacer el diagnóstico es exámenes auxiliares, una punción lumbar, por ejemplo, para ver qué pasó en el líquido cefalorraquídeo, que nos va a dar una cantidad de datos importantes. Por lo que veo, ha sido corto el tiempo de evolución del paciente.
tendría que haberse llegado al médico lo más pronto posible cuando se note cualquier situación ¿Cuáles son anormal. los síntomas en o el las niño. anormalidades, doctor? Por ejemplo, el niño se torna irritable, se torna agresivo, comienza a tener fiebre, comienza a dormir demasiado y comienza a ponerse dura la nuca. No puede doblar la cabecita, que es un signo, parece, a mi modo de ver, bastante precoz. Lo primero que el niño comienza a llorar demasiado, no quiere comer, no quiere dormir, no puede dormir y mueve la cabeza para un lado, para otro lado, a veces se golpea la cabecita por el dolor y se le pone dura la nuca. No ¿Cuánto puede tiempo doblar la pueden cabecita. durar esos síntomas? Depende del germen, de la agresividad del germen, de la cantidad de gérmenes que hayan penetrado, de la debilidad del niño. El niño a veces desde el inicio no come bien por una serie de razones, entonces no tiene defensas. El niño tiene que ser tan... Es decir, puede haber muchos niños expuestos, pero los que están con las defensas bajas, ellos son susceptibles. Sí, no solamente los niños, sino los adultos también. Cuando tenemos las defensas bajas, entra cualquier persona como si estuviera la puerta abierta de nuestra casa. Estamos hablando de los germen. inmunodeprimidos, inclusive a aquellos pacientes que de repente están mucho tiempo tratados con corticoides y todo eso. Exactamente, los corticoides bajan las defensas, pero hay maneras como proteger al organismo. Por ejemplo, se le da vitamina C, vitamínicos, citroflavonoides, se le puede dar protectores del intestino y sobre todo adenocorticotrofina, o sea, el Actar Gel que venía en cantidades navegables y que ahora parece que solo lo usan en el hipódromo. Por esa razón se crean muchos problemas que no deberían crearse. Julio desde Arequipa está en la línea. Julio, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Que Dios lo bendiga. Quiero Julio, antes que hagas yo tengo- tu pregunta, Julio, ¿en qué dial está Betel Radio en Arequipa? ¿A través de qué señal nos escuchas? ¿Perdón? ¿Cuál es el dial? Aquí en el distrito de La Joya que estoy está en el 98.7. Correcto, en FM. Perfecto, gracias Julio. Adelante con tu Julio. pregunta. Ya, yo tengo un problema hace 3 meses, bueno, hasta ahorita, ¿no? Que es, tengo un dolor de cabeza, pero se me produce cada vez que tengo pena, depresión. Hace más o menos el 20 de enero que ha sido, tuve un problema familiar y de un momento sentí, ¿no? Que me desvanecía, me caía y quería desmayarme, así. Y bueno, y eso he ido superándolo. He ido, ¿no? Al doctor, pero me dicen que es un problema de depresión, y no se me pasa, pues yo ando tranquilo, me distraigo, pero sin embargo el problema lo sigo teniendo y me sudan bastante las palmas de las manos y cada vez, más que todo, eso cuando estoy en bastante concentración, es cuando tengo alguna preocupación, alguna pena, diciendo que me desvanezco, me quiero caer, me duele la cabeza terrible, o sea, ya me voy como que me pierdo yo, o sea, ¿sí, no? Me preocupa. Doctor, ¿quedó claro? ¿Hay algo? No sé si hay alguna pregunta. Sí. Mira, si has escuchado el programa desde el inicio, yo te sugeriría que vayas donde un neurólogo. En Arequipa hay excelentes neurólogos, son mis amigos, y por favor le pides que te hagan tu consulta y te hagan tu tomografía, una tomografía de encéfalo. Entonces el doctor va a tener una idea clarita de tu problema. Y si es lo que estoy pensando, tiene una solución maravillosa para la cisticercosis, que puede ser una de las causas. Tenemos una solución desde 1973, desde el 29 de mayo. Antes del 29 de mayo no había ningún tratamiento. Y la falta de tratamiento viene desde la época de Moisés, que eliminó la ingesta de carne de cerdo y después los mahometanos. Moisés nació Por algo no se comía carne. en el año 2638 después de la creación, un día miércoles 7 a las 3 de la mañana, 7 mesinos del mes de Adar, allá, y acá sería enero, Doctor, es un día de la consulta. investigador, nada que hacer. Desde esa época no había curación de ningún tipo y encontramos en el Mogrovejo en 1973 a las 11:30 de la mañana, para dar números, y desde esa vez tenemos pacientes totalmente curados, incluso estando agonizando. A los 15 días salían caminando con sus propios pies, totalmente curados. Incluso tenemos un paciente
ciego 2 meses antes, que era chofer de nuestro amigo, el premier en esa época, del, del Castillo, y se recuperó de la vista con 2 meses de ceguera. Y hace poco tengo una paciente que tenía una dificultad marcada para ver, ya no veía casi nada y también se está recuperando. Inclusive De la tal visión, suerte ¿no? que- Se puede ver De afectada. tal por suerte eso. que la cisticercosis se cura en nuestras manos más fácil que una gripe. Así que, ¿no? Es cómo surgió este tema, doctor, ¿no? Es tan común y tan poco diagnosticado probablemente en muchos lugares, ¿no? Que están Qué interesante, doctor, que Más estamos llamadas. hablando, ¿no? Del tema de la inflamación de la meninges y tengamos bastante sintomatología de otro tipo, que, bueno, enhorabuena, ¿no? Para que nuestros amigos, por favor, hagan caso al Vamos a doctor hacer un Polar, programa, creo, de ese tema. hagan caso al doctor Polar y, por favor, no dejen de ir a un neurólogo. Cuidado con la carne de chancho. Sobre todo ahí en entonces. Arequipa, que bueno, yo soy characato, pues ahí conozco ahí mi profesor, no sé si estará el doctor Caparot, Claro, sí. me imagino que puede ahí ayudarlos, como otros también eminentes Bueno, neurólogos. ahora, el problema de la cisticercosis se puede aliviar bastante con 2 condiciones. Una, lavando la vajilla, las frutas Los rastreras, platos, ¿no? con agua, para 4 litros se le añade 3 gotitas de cloro. Eso puede servir para tomar, para lavar la fruta, para lavar la vajilla, etcétera. Y no solamente Pero- esa enfermedad, sino muchas otras, doctor, que se producen por la falta de limpieza de los alimentos, ¿no? Fuera de eso hay otras más personales, ¿no? Tenemos más llamadas. Carla desde Carla, ¿no? Nazca. Desde Nazca. Carla, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Baja el volumen de tu radio, por favor, Carla. Buenas tardes. Buenas tardes. Va a bajar el volumen de su radio, a ver, baja el volumen, por favor, porque si no vamos a tener un retorno bien incómodo y no te vamos a poder entender. Ahora sí, Carla, te escuchamos. Ya, buenas tardes. Sí, Sí, adelante. Adelante, adelante, Carla. aló. Doctor, buenas tardes. Mi consulta es que yo tengo una bebita de 8 meses y lo cual es que al momento de lactar mueve la cabecita de un lado para otro y podría ser síntomas de meningitis. No creo, porque eso evoluciona más rápido. Más bien tendría que llevarla donde su pediatra y la va a evaluar y ver por qué razón mueve la cabeza así. Pero sería cuestión de las cosas para solucionarse, se deben hacer, digamos, tan pronto como se pueda. Claro, aparte que faltarían otros síntomas muy importantes como la fiebre, ¿no? Claro, falta y todo eso. Así que para nuestra amiga Carla de la ciudad de Nazca, ¿no? Sí, de Nazca. La idea es que converse estas cositas. O sea, aquí el otro Polar, que es neurocirujano, un experto en el tema, le está diciendo que totalmente bien alejado esa posibilidad, pero que consulte de todas maneras con el pediatra. Entonces ya hemos visto un poquito sobre los síntomas, ¿no? Hay síntomas que son el entumecimiento de la nuca, doctor. Claro, la rigidez de la irritabilidad, nuca, la ¿no? irritabilidad, el tema del sueño El sueño constante, que pueden ser, sobre Y todo la- en los niños chiquititos, ¿no? y Que la no fi- pueden expresar. y Y la la falta fiebre. de apetito, poco a poco se va hundiendo, por falta de apetito. Ujú, y la falta de apetito. Esos son algunos de los síntomas que el doctor dijo. Y como medida preventiva, mucho cuidado con estar nadando o bañándose en aguas estancadas, ¿no? En Claro. aguas que no tengan Claro, fluidez. tener mucho cuidado con los niños, enseñarles. Esta es función fundamental de los maestros. Claro. Los maestros en los primeros años, en mi época de Arequipa, en los primeros años tenía una maestra, Catalina Sánchez Cateriano, que nos explicaba lo mínimo. Es decir, me parece escucharla ahora. Y respecto a Moisés, Moisés nació en ese año que le digo, y la creación se produjo hace entre 12.000 y 15.000 millones de años. Calculen cuánto de vida tiene la cisticercosis y no tenía solución. Y aquí en el Perú lo hemos solucionado. Así es, así que vamos Qué tremendo, a resolver una pregunta por interno. Dice, mi hijo se cayó y se golpeó la cabeza cuando tenía entre 3 y 4 años. Ahora tiene 7 años, es normal, pero me asusta
que esto deje alguna secuela. ¿Un golpe en la cabeza puede dejar alguna secuela, doctor, que aparezca después de muchos años? Sí, puede ser perfectamente factible. Y la evaluación cada año a todo niño escolar, cada año antes de que entre al colegio, una evaluación por su médico preferido. Puede ser el pediatra, puede ser un médico amigo, pero nunca dejar de hacerlo cada año antes que vayan al colegio. Cristina desde Vitarte tiene una pregunta. Cristina, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Polar? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo un día tuve una impresión así y desde ahí nomás empezó eso que yo siento en la cabecita, que por momentos siento que me revienta la cabeza y otro momento me da como si me hincaran con aguja, otro momento siento que los ojitos me duelen. Entonces yo quisiera, ¿qué será eso, doctor? Y yo me fui al médico y me mandaron al neurólogo. Claro. Y me mandaron a sacarme una placa. Bueno, sería que interesantísimo que tengas en cuenta lo que hemos hablado desde el inicio. Y te sugiero, sí, que te haga una tomografía para empezar. Si después de repente el doctor necesita otros exámenes, ya serían complementarios. Pero digamos que está por buen camino, ¿no? Está yendo con la tomografía estaría excelente el primer paso que vas a dar. Y de ahí vas a tener probablemente una buena solución. Últimas llamadas, William, desde La Victoria. William, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Dios le bendiga. Dios te bendiga. Quiero hacer una pregunta al doctor. Doctor, yo estaba hace 2 semanas, no tengo inestabilidad en los pies, me agarran el estorcismo y ven borracho. A ver, no te escuchamos muy bien, William, parece que hay un problema en la línea. Dices que desde hace 2 semanas, ¿qué pasó? Desde hace 2 semanas, ya no tengo resistencia en los pies y a veces me da nerviosismo y además me da parpadeo en la cara, en la cabeza, también un poco como un tic. Parpadea también la frente. Eso es todo lo que tengo. Tiene como movimientos involuntarios en la cara, dice, ¿no? Claro. Y debilidad en los pies. Ya, pero tú dices que no tienes fuerza en las piernas. Sí, cuando me paro, pasa un minuto que un poco que yo comienza a temblar y flaquea. ¿Y dolores? ¿Tienes dolores en la cintura, sí, por en la ejemplo? Cabeza. Sí, en la cabeza, pero hace tiempo también tuve con esa dificultad, pero me sacaron resonancia magnética, tomografía y fui al neurólogo y el neurólogo me dijo que no tengo nada, o sea que no tenía nada. Pero es que eso fue hace tiempo y tu problema parece que persiste hasta ahora. Pues porque sería interesante que te haga una nueva evaluación. ¿Ya? Una nueva evaluación y probablemente van a hacer una nueva tomografía o una nueva resonancia. Pero con la nueva evaluación probablemente tienes ya un diagnóstico prácticamente definitivo. Aún no podríamos decirle claro, qué estaría pasando con él, tiene ¿no? que ser la tomografía y la resonancia, porque él tiene síntomas de todo el eje, digamos, ¿no? Puede ser un problema a nivel de la columna, de columna, nada más, ¿no? puede ser una hernia de disco. Puede ser una hernia Claro. también, doctor. O sea, lo más importante para William es que no deje de estar en contacto con el médico. Claro. Y si ha avanzado con estos exámenes auxiliares, ayuda al diagnóstico por imágenes, tiene que, como dice el doctor Polar, habría que repetirlo y tendría que ir con esos resultados al neurólogo. Claro, si es necesario lo repite, claro. Último tip y luego regresamos con las conclusiones de este programa. Hay diferentes bacterias causantes de meningitis. Neisseria meningitidis es una de ellas y puede causar grandes epidemias. Se han identificado 12 serogrupos de Neisseria meningitidis, 5 de los cuales A, B, C, W135 y X pueden causar epidemias. La distribución geográfica y el potencial epidémico varía según el serogrupo.
La bacteria se transmite de persona a persona a través de las gotículas de las secreciones respiratorias o de la garganta. La propagación de la enfermedad se ve facilitada por el contacto estrecho y prolongado. Besos, estornudos, tos, dormitorios colectivos, vajillas y cubiertos compartidos con una persona infectada. El periodo de incubación medio es de 4 días, pero puede oscilar entre 2 y 10 días. Bien, doctor, interesante tip para ir cerrando el tema, ¿no? Y que es, cuando es bacteriana o por un virus, puede contagiarse así como una gripe, como cualquier otra enfermedad, ¿no? Desde un estornudo hasta un abrazo o un beso, por ahí puede ser. Claro. No hay que olvidarse la importancia que está adquiriendo en nuestros países la tuberculosis. En una buena proporción hacen meningitis tuberculosa. Y eso lleva a que se produzca una secreción líquida de parte de la defensa del cerebro contra la bacteria y además una albúmina que cuando pasa un poco de tiempo el paciente se pone muy grave, hace hidrocefalia porque se bloquea el acueducto que se llama de Silvio, pero en la base se forma una sustancia tal igual a la leche condensada. Y esa sustancia se puede eliminar. El paciente puede recuperar totalmente o en muy buena proporción en 24 horas. Eso lo hicimos en el Hospital Hipólito Unanue con mucha suerte y les expliqué a los médicos de allá, me lo pidieron con los colegas y yo creo que han seguido la ruta. De tal suerte que la meningitis puede no dejar secuelas en ese aspecto. Bien, ya tenemos que despedirnos, doctor. Sí, pero una cosa rapidísima, es importantísima. Hemos estado hablando de los efectos, hemos estado hablando de lo que puede causar, pero doctor, si fuera tan amable, ¿cuál sería lo más importante en cuanto a la prevención de esta famosa de comer carne cruda, ¿no? Claro. de cerdo, por favor, porque es importante para que se vayan con este mensaje nuestros amigos? Bueno, a mi modo de ver, el parásito llega defendido por su propio poder de resistir para prolongarse, así como nosotros nos prolongamos en la vida, con una capa que se llama capa quitinosa, capa de quitina, que lo cubre de toditas las agresiones como el frío, el calor, el agua. Y el calor, a mi modo de ver, también lo protege cuando está cocinado. Por lo menos en una gran proporción. O sea, por más que se cocine, pienso que podría, no siempre, podría estar vivo el parásito. Nosotros lo comemos y ya está. Ahora, lo que dijimos de las aguas hervidas no deben ser utilizadas para regar las verduras, las frutas rastreras, y tenemos que usar perfectamente también muy bien el papel higiénico, enseñar a los bebitos, desde bebitos, toda una serie de modos de aseo. Bien las manos. Y las manos son susceptibles de cargar con todo y llevarlo por donde quiera que llevamos las manos. Y fundamentalmente hay que tener en cuenta la posibilidad de contar con un 30% de cistercosis con toxoplasmosis. ¿Cómo la adquirimos? Con el churrasco sangre-sangre. Con el churrasco sangre-sangre. Por favor, los hoteles, los bares, las casas, los churrascos sangre-sangre, fuera de combate. Eso que dicen, entonces, término medio. ¿Cómo prefiere usted? No, dicen a la inglesa con sangre. O sea, totalmente, bueno, felizmente dentro de nuestra norma cristiana también. Y tener en cuenta que tenemos que hacer labores o paseos con los zapatos puestos o con algo puesto, no estar sin zapatos y no tocar con las manos las macetas, tiene que tener guantes. Eso, y hay un medicamento maravilloso que por desgracia no se vende en el Perú, la josamicina.
tiene un tratamiento totalmente eficaz, pero más eficaz es la prevención. La prevención. Así Bueno, es. entonces yo creo que a buen entendedor, pocas palabras. Señores, olvídense de Del chanchito. la carne de chicharrón y todo el resto porque resiste a la temperatura alta. Así que mejor Es una especie de mejor ruleta, váyase. Además, de ruleta rusa. hay pues, carne ¿no? más nutritiva, así que yo no sé si vamos aquí a estar. No es la intención de estar en contra de toda la industria de los chanchitos, pero mejor pescadito o pollo. Otra cosa que es importantísima, se han hecho estudios donde los cerdos criados en granjas tienen más contaminación que los que viven en los basurales. O sea que ya no Entonces, se Se puede comer. acabó. Ya con eso ya se acabó. Tenemos que tomar muchas medidas en ambos casos. En Alemania los cerdos son criados de tal manera que no tenemos problema. Hablemos con los alemanes, oigan, ¿cómo han hecho? Tenemos que tener una salud pública eficaz, Así es, doctor. no de escritorio, sino de campo. Bien. Y eso necesitamos. Así Nos es. tenemos que despedir, doctor. ¿Algún dato, tal vez de contacto para los oyentes que quieren escribirle, mandarle una consulta o a través del Mogrovejo, como usted dice, ahí lo pueden ubicar? Bueno, al Mogrovejo yo voy como consultor, o sea, a veces cuando me llaman, ¿no? Ujú. ¿Pero algún consultorio donde lo puedan ubicar, llamar, doctor, o así nomás? No, sí, yo estoy en el Instituto Médico Miraflores. El Instituto Médico Miraflores, pone Claro en que Google, sí. en el internet, Instituto Médico Miraflores, y ahí pregunta Doctor Polar, neurocirujano. por el doctor Polar Neurocirujano. O y- si no, a través de nosotros que podríamos enviarle. Claro, perfecto. Usted siempre nos Excelente, apoya. doctor. Así que el doctor ahí lo pueden encontrar. Nos Así que, despedimos. señores, nada que ver con el chicharrón, escuchen, ¿ah? Nos hemos pasado el Manuelito, tiempo. por favor. Nos hemos pasado el tiempo, doctor. Ahí nos están apuntando nuestra multa para el próximo programa. Ok. Así que permiso.